Llevamos jugando a lo mismo desde antes de que naciera este planeta. Y continuaremos jugando después de que desaparezca el tuyo. No provocamos la destrucción de un mundo, solo la gestionamos. Nos alimentamos de ella, se podría decir. Pero en todos los planetas acontece de la misma forma. Las poblaciones aumentan, las sociedades se dividen, las guerras se extienden. Y mientras tanto, el planeta descuidado se va muriendo. Los humanos. Te aseguro que cuesta imaginar cómo habéis llegado tan lejos. It follows from the special theory of relativity that mass and energy are both but different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is Z equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally. Un equipo internacional de científicos del CERN ha encontrado, al fin, unas partículas hasta ahora teóricas, llamadas neutrinos, que viajan más rápido que la luz, según informó un portavoz de los investigadores. El hallazgo podría suponer un desafío a una de las leyes fundamentales de la física,
3 años de mediciones han mostrado que los neutrinos se movían 60 nanosegundos más rápido que la luz, en una distancia de 730 kilómetros entre Ginebra y Gran Sasso, en Italia. La luz podría haber cubierto esa misma distancia en alrededor de 2,4 milésimas de segundo, pero los neutrinos tardaron 60 nanosegundos menos que los haces de luz. Si se confirma, el descubrimiento podría invalidar una parte clave de la teoría de la relatividad que Albert Einstein enunció en 1905, que asegura que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz. El detector Opera del Laboratorio Nacional Gran Sasso ha permitido la medición terrestre más sensible de la velocidad de los neutrinos sobre una distancia de 730 kilómetros. No podemos explicar el efecto observado en términos de incertidumbres sistemáticas conocidas. Por lo tanto, les presentamos hoy esta anomalía con respecto a lo que hubiese sido esperable asumiendo la velocidad de la luz. A pesar de la relevancia de la medición reportada y de la estabilidad de los análisis, el gran impacto potencial del resultado en el mundo de la física requiere la continuación de nuestros estudios con el objetivo de identificar cualquier efecto sistemático aún desconocido. También se harán experimentos y mediciones independientes. Por todas estas razones, no es nuestra intención emitir ninguna interpretación teórica o fenomenológica de los resultados. El hecho de que puedas viajar más rápido que la luz afecta a toda la ciencia. Si es real, cosas como los viajes en el tiempo entran en escena. Hay un gran peligro. Hicieron este experimento 15.000 veces, comprobaron cada detalle de las mediciones, pero ni siquiera ellos podían creerlo. Si el resultado es correcto, significaría que tendríamos que reconsiderar el modo en que funciona el universo, porque si tienes algo que puede viajar a más velocidad que la luz, eso no solo afectaría al espacio, sino también al tiempo. Podríamos viajar atrás en el tiempo y eso sería solo uno de los efectos derivados. ¿Qué práctica? Mi pregunta es, ¿por qué no se puede cambiar el pasado? Porque no se puede viajar a nuestro pasado. Pero, ¿y si fuera posible? No lo es. Disculpe, ese es un tema sobre el que puede confiar en mí. Si entras en un mundo en el que se puede viajar más rápido que la luz, puedes tener a gente viendo cosas del pasado y por tanto obtienes el efecto antes de la causa. Y eso es un mundo que ni siquiera puedo plantearme por qué. ¿Cómo es un mundo donde las cosas ocurren antes de que las hagas? Si esto es cierto, es un terremoto, una revolución en la física. Han comprobado todos los aspectos del experimento para ver qué podría causar el resultado y no han encontrado nada. Lo colgaron en internet para otros científicos diciendo, mirad esto y tratad de encontrar algo. Y tampoco pudieron. Si es real, estas extrañas partículas llamadas neutrinos, creadas en el colisionador de hadrones, viajaron 730 kilómetros hasta un detector subterráneo para mantenerlo estable, llegando allí antes de lo previsto, antes de la velocidad de la luz, y el hecho de ir más rápido que la luz cambia los fundamentos de los viajes en el tiempo y de la exploración del universo. Una nueva física se abre ante nosotros. En ciencia, cuando hay una contradicción entre lo que crees y lo que ves, o cambias lo que ves o cambias lo que crees. La mayoría de nosotros creemos comprender qué es el tiempo, pero muchos también estamos equivocados.
Cuando miramos al Sol, lo que realmente estamos viendo es cómo era el Sol hace 8 minutos, porque eso es lo que tarda la luz del Sol en recorrer los 148 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. De modo que estamos viendo el pasado del Sol. Kaku cree que si pretendemos saber todo sobre los viajes en el tiempo, primero hemos de conocer perfectamente el propio tiempo. Para ello, corrige 3 errores muy importantes en los que solemos incurrir. La primera idea equivocada sobre el tiempo es que es universal, que si aquí son las 12, en la Luna son también las 12 y en todo el universo son también las 12. De hecho, la realidad demuestra que es imposible sincronizar los relojes en todo el universo. Y esta equivocación nace en la idea errónea número 2. Mucha gente cree que el tiempo pasa a un ritmo constante. La gente suele creer que el tiempo pasa uniformemente en todo el universo. Eso no es cierto. Está demostrado que en el espacio exterior el segundero de los relojes va más lento que en la Tierra. De hecho, nuestros sistemas de navegación por satélite solo funcionan porque el ejército estadounidense hace los correspondientes ajustes correctivos en los relojes de los satélites a diario. El tiempo no es absoluto. Corre a un ritmo distinto en lugares distintos. El viajero en el tiempo debe descartar también cualquier concepto mecánico del tiempo. Y asumir la idea de que el tiempo es una dimensión. Idea equivocada número 3. La mayoría de la gente asume que vivimos en un mundo tridimensional, pero no, lo cierto es que es cuatridimensional, 3 dimensiones de espacio y 1 de tiempo. Quizá no estemos acostumbrados a pensar en el tiempo como en una dimensión, pero Kaku sabe cómo facilitarnos el proceso. Con los videojuegos. Lo más interesante del Comecocos es que es bidimensional. Solo puede ir hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha. Pero el concepto de arriba o abajo no existe, no podemos visualizarlo, es un mundo plano. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Podemos ir adelante o atrás, a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Sin embargo, somos incapaces de visualizar una dimensión superior, la cuarta, porque requiere un salto de la lógica que nuestro cerebro sencillamente no comprende. De hecho, la cuarta dimensión temporal está tan imbricada con las otras 3 espaciales que los físicos dan en llamar a las 4 juntas la dimensión espacio-tiempo. Ahora nuestra teoría es que el espacio y el tiempo no son invisibles, sino que son como una tela que puede estirarse e incluso arrugarse y hacerse nudos. Si así fuera, quizá el sueño de viajar en el tiempo no sea tan ridículo como suena. El aspecto común que une a los agujeros negros, los pasadizos y las cadenas cósmicas es la gravedad. Mallet trató de encontrar un nuevo modo de manipular la gravedad al servicio de los viajes en el tiempo. Aunque la luz no tiene masa, sí tiene energía. Mallet estaba convencido de que el paso que debía dar para construir su máquina debía ser heterodoxo. Descubrí que la luz podía utilizarse para controlar la gravedad. Y dado que la gravedad controla el tiempo, eso venía a traducirse en que era posible utilizar la luz para controlar el tiempo. Y esa es precisamente la base que inspira mi teoría. Pensé,
Un momento, si podemos crear ese rayo de luz circular, ese rayo puede producir una torsión del espacio. Si conseguimos la torsión del espacio, podríamos conseguir la torsión del tiempo también. Lo que ven es la intersección de 4 rayos láser que forman un cuadrado en cuyo interior circula la luz. El espacio es arrastrado por el rayo, con lo que además de retorcer el espacio, en un modelo a tamaño real, también obtendríamos la torsión del tiempo. Esta es la maqueta de la máquina del tiempo de Mallet. Según su teoría, los rayos láser crearían una gravedad suficiente para reproducir el efecto de arrastre de marco de un agujero negro giratorio. Algunos tachan esta teoría de excéntrica, pero Mallet insiste en que esta máquina podría crear un bucle de tiempo de 1 minuto. Hay un gran misterio llamado el misterio de la dirección del tiempo. Hay cierta sensación de que las leyes fundamentales de la física que tenemos no hacen distinciones interesantes entre, pongamos, el pasado y el futuro. Por ejemplo, desde el punto de vista de las leyes fundamentales de la física, es un enigma por qué podemos recordar el pasado y no tenemos el mismo tipo de acceso epistemológico al futuro. Desde el punto de vista de estas leyes, es un misterio por qué pensamos cosas como, por ejemplo, actuando ahora podemos incidir en el futuro pero no en el pasado. Estas cosas, el tener un acceso epistemológico distinto al pasado y al futuro, que si actuamos en el presente tenemos un control del futuro, pero no lo tenemos del pasado, estas cosas son tan fundamentales para la manera de experimentar el mundo que considero que no interesarse por ellas es como estar prácticamente muerto. Bueno, pero hay otro aspecto muy interesante que surge cuando se habla de los llamados misterios de la materia, y son las relaciones entre el espacio, el tiempo y la velocidad. En nuestra experiencia cotidiana los vemos como 3 cosas separadas. Medimos el espacio con reglas, el tiempo con cronómetros, medimos la velocidad con el velocímetro del coche, por ejemplo, pero jamás se nos ocurre que estas 3 cosas están íntimamente relacionadas entre sí y se influyen mutuamente. Albert Einstein, en su teoría de la relatividad, mostró en cambio que el espacio y el tiempo pertenecen a un mismo sistema y que un objeto, a medida que se acerca a la velocidad de la luz, sufre unas distorsiones espacio-temporales respecto a un observador que permanece en reposo. Es una cuestión muy compleja, un auténtico rompecabezas que desafía nuestro sentido común debido a las paradojas que conlleva. Pero es extremadamente estimulante porque nos sitúa frente a una visión del mundo muy distinta a la que nosotros normalmente percibimos. Quizás solamente sea una cuestión de tecnología, es decir, una civilización que logre tal capacidad tecnológica, que tenga la capacidad de manejar a su antojo el espacio-tiempo, para nosotros, ¿sabes qué serían? ¿Qué? Dios. Podrían hacer lo que quisieran en nuestra realidad tridimensional, controlar nuestro pensamiento, aparecer, desaparecer, convertirse en un ovni en este preciso momento. Es decir, quizás solo es cuestión de tecnología, pero una civilización que tenga la capacidad de manejar el espacio-tiempo, para nosotros es Dios. Puede hacer en nuestra realidad tridimensional lo que le dé la real gana. Comenzamos la primera etapa con 3 cámaras, tienen un alcance de hasta de 700 a 1500 metros, tienen un zoom que a varios cientos de metros se puede leer la placa de un automóvil. Está colocadas en los puntos neurálgicos de la ciudad, de tal forma que controlamos aproximadamente el 30% de la superficie de la ciudad. Cámaras como las que ustedes vieron pueden costar 350,000 pesos, con ese zoom, con ese alcance. En una de las llamadas que nos hace la ciudadanía de unos objetos que se ven en el cielo, las luces, el lunes 3 de octubre, donde vemos que sí, efectivamente hay unos puntos brillantes en el cielo.
Cerca de las 3 de la mañana se recibieron reportes de un objeto muy luminoso que se encontraba cerca de la ciudad. Entonces, la Guardia de Seguridad, empleando una cámara de seguridad especial, dotada de filtros muy sofisticados, captó al objeto luminoso. Sin embargo, parecía ser energía creando un aro, una especie de puerta dimensional. Pero no sería la única ocasión en que esto habría ocurrido. 3 semanas después de lo acontecido en Ramos Arizpe, en Sussex, Inglaterra, un testigo que desea mantenerse en el anonimato captó una imagen similar sobre su propia casa. Esta es muy parecida. Incluso cuando se realiza una comparación se puede demostrar el fenómeno. Observe las imágenes, son únicas en su tipo. Pero se obtendría una imagen más. Semanas después, el 3 de diciembre, se lograron estas imágenes, clarísimas, de un anillo luminoso también en Sussex. Finalmente, en el mismo lugar, el 22 de diciembre del 2005, se obtuvo esta imagen. Parecería un ojo en el cielo. Vea usted por sí mismo. México e Inglaterra se han distinguido por la gran cantidad de avistamientos que se han presentado en los últimos años. Antes eran imágenes de objetos que presentaban las más variadas formas. Ahora nos encontramos en el tercer milenio con algo que habíamos escuchado, pero que nunca había sido posible documentar. Es frustrante, ¿verdad? Me llamo Thompson. ¿Qué se ha hecho del libre albedrío? Ya probamos con el libre albedrío. Tras llevaros desde la caza y la recolección a la cúspide del Imperio Romano, nos apartamos para ver cómo avanzabais. Se impusieron las tinieblas durante 5 siglos. Al fin decidimos que debíamos volver a intervenir. El director general pensó que tal vez tendríamos que enseñaros mucho mejor a ir en bicicleta antes de quitaros las ruedas de apoyo. Así llegaron el Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Científica. Estuvimos 600 años enseñándoos a controlar vuestros impulsos con la razón. Y en 1910 volvimos a dejaros solos. En 50 años causasteis la Primera Guerra Mundial, la Depresión, el fascismo, el Holocausto. Y para colmo llevasteis el planeta al borde de la destrucción en la crisis de los misiles en Cuba. En aquel momento se decidió de nuevo volver a intervenir antes de que hicierais algo que ni nosotros pudiéramos arreglar. David, no tenéis libre albedrío. Tenéis la apariencia de libre albedrío. ¿Esperas que me crea eso? Tomo decisiones a diario. Puedes decidir qué pasta de dientes compras o qué bebida pides en el almuerzo, pero la humanidad no es lo bastante madura para controlar las cosas importantes. Y por eso las controláis vosotros. Pues la última vez que me fijé, el mundo estaba muy jodido. ¿Sigue estando aquí? Lo que han dicho siempre, la humanidad. La historia humana es tan horrenda porque a ellos les ha interesado que sea horrenda. Estamos peleados. Eso es, la historia del hombre es pelear, unos contra otros. Producido por los dioses. A la larga es producido por ellos, les interesa. Es como la historia, por ejemplo, de los toros, es atacar y cornear a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a los dioses de los toros, que somos nosotros, les interesa que los toros corneen y que embistan. Y lo mismo te digo de los toros que de los perros de carrera, que de los peces que se ponen a luchar, etcétera. Hay algunas de estas entidades les interesa que los hombres peleen entre sí. ¿Por qué? Porque peleando los hombres, esto es la tesis del libro Defendámonos de los dioses, producen sus... Eso no lo podemos erradicar. Y para eso han creado esos dioses a una raza como los seres humanos, para hacer ese tipo de... Repetiré por no sé cuántas veces que las 5 grandes estrategias que tienen los que han tenido a lo largo de la historia, muchos de ellos son las lenguas, las patrias, las razas y las religiones.
que son todas naturales y algunas sagradas. Y de esas 4 cosas se generan las guerras, porque las religiones son hechas aparentemente para unir a los hombres, para el amor, sí, pero las religiones han generado guerras y las siguen generando, y odios. Aten cabos, no se queden en la tabla de multiplicar de los ovnis. Bueno, son muchas, siempre han sido, ¿verdad? Estas entidades, porque vuelvo y repito, mientras no nos convenzamos de que los humanos somos una granja, nunca podremos entender nada. Los humanos somos una granja de otros seres superiores a nosotros. No me importa si vienen de las estrellas, si vienen de otros espacios dimensionales, si vienen de otros tiempos, eso no lo sabemos. Nuestro cerebro no da para eso. Mientras no nos convenzamos de que hay otros seres más inteligentes encima de nosotros, que son los que nos traen y nos llevan sin que nos demos cuenta, pues no, lo primero que hay que hacer es que hagan la cuenta de eso, porque si no nos vamos a defender de ellos. Extraterrestre, pero siempre entendiendo lo que hay que entender por extraterrestre, porque algunos probablemente son extraterrestres, algunos vienen de fuera, y algunos de los que están aquí hace miles de años también han venido de fuera. Todo el cosmos es una gran nación, ¿entiendes? Yo soy gallego y estoy en Madrid, ¿verdad? Y ahora pues soy madrileño, pero sigo siendo gallego, etcétera. Pues estos vienen aquí como nosotros venimos de las estrellas, somos híbridos de otros que han venido de fuera, eso es indudable. Y nos están visitando muchas razas diferentes. Muchas, aquí he dicho yo, como 60 o 70 es lo que hasta ahora llevan catalogado los que se dedican a catalogar estas minucias, ¿verdad? Etcétera. Continúo. El gobierno un ejemplito nada más. El gobierno de los Estados Unidos ha tenido por algún tiempo relaciones de trabajo con fuerzas alienígenas con el propósito de obtener tecnología de propulsión gravitacional, armamento de rayos y control mental. Millones de reses han aparecido muertas con el propósito de adquirir de ellas material biológico. Vivimos en un mundo multidimensional que es compartido y visitado por entidades de otras dimensiones. Algunas son hostiles y otras no. Nuestro desarrollo... Eso es lo que viene extraterrestre, es un mundo ultradimensional. Viene no de otros planetas, sino de otras dimensiones. Y eso es una palabra ya muy elástica, ¿entiendes? Prescindes completo del lubi, del lugar, sino que de otras dimensiones. Ya te dije, pueden venir de otros tiempos, del futuro y del pasado, porque el tiempo es una dimensión puramente humana. Tú no entiendes eso. El tiempo no existe, bien. El universo es estático. Y tampoco hay ningún cambio en el universo real. Creo que en última instancia el tiempo no existe en absoluto. Que el universo es estático. E incluso que el movimiento es una ilusión. Cuando miras mis manos moverse en el universo real, si pudieras permanecer fuera del universo como si fueras Dios y vieras el universo como realmente es, verías que esta apariencia de movimiento es una ilusión. Y esto es lo que yo creo. Los dioses estos señores que andan por ahí, que ahora se nos presentan en forma de ovnis y en otros tiempos se presentaron en forma de Júpiteres o qué sé yo, de Huitzilopochtli, como te dije antes, o de Moloch o de Baal, porque todos los pueblos tienen dioses. Pues bien, buscan una cosa física que produce el más maravilloso instrumento que hay en la superficie del planeta, de nuestro planeta, de nuestro nivel de existencia, y es unas ondas que produce este maravilloso instrumento que es el cerebro humano. Es lo más grande que hay en nuestro nivel, el cerebro humano. Produce un tipo de ondas, y al hablar de ondas hay que hacer un paréntesis. En el cosmos todo es ondas. Un lingote de acero,
El bloque de acero es ondas mucho más compactas, pero son ondas electromagnéticas. Cuando vas al nivel cuántico, al nivel subatómico, y ya bajas más abajo de los electrones, ¿qué es eso? Pues son ondas electromagnéticas. Ahí la mente empieza a perderse, pero no es nada. Prácticamente cuando vas en un lingote de acero, si tienes una visión de ultramicroscopio, ya no hay. ¿Dónde está la dureza del acero? Se perdió. Son ondas electromagnéticas. En el cerebro produce un tipo de ondas muy superior en frecuencia y en longitud a estas. Sobre todo en frecuencia. A estas de que estamos hablando son unas superondas y eso les hace cosquillas a estos seres. Olvídate ya del nombre de dioses que parece que los hace sobrenaturales. No, son unos tipos que andan por ahí arriba y les hace cosquillas eso. Lo mismo que al hombre le hace cosquillas ver al toro como embiste y las cosas que hace. O otras cosas, por ejemplo, hay animales que la velocidad de un galgo, o en el patinaje artístico, esos quiebros que hace la danzarina encima del patinaje de hielo, y al hombre le produce un placer estético, ¿verdad? Pues estos cogen un placer de las ondas que emite el cerebro humano, pero cuando está en determinadas circunstancias. Y eso sobre todo cuando está excitado. Yo explico qué tipo de excitación es, ¿verdad? Sobre todo cuando está atormentado, que es la excitación más grande que hay. Pero un cerebro, por ejemplo, aplaudiendo, es la misma cosa, ¿verdad? Probablemente es menos de lo que le da cuando está atormentado. Eso es lo más que buscan ellos. Y por eso todas sus estrategias han ido a juntar a los hombres. Tienen que estar juntos porque en una batería de un automóvil tú tienes el cacharro de la batería. Y tienes un vaso, otro vaso, otro vaso, otro vaso. Un vaso solo no te arranca el automóvil, tiene que estar 12, 20, 30, depende de cómo sea la batería. Y entre todos sacan un voltaje de 12 voltios o lo que sea y te arrancan el automóvil. Y el ejemplo que yo pongo en el libro, a un dueño de una vaquería no le interesa tener una vaca en lo alto del monte y otra en el fondo del valle, no, las junta todas para ordeñarlas a todas juntas. Y entonces sí le trae cuenta. Ellos siempre han tratado de juntarnos. Así se hacía antes, aparecía el Dios, estaban todos juntitos los hombres de las cavernas, o más tarde los juntaban a los grandes santuarios, sea en Delfos o sea en la India, en 40.000 santuarios, juntitos. Los estadios llenos de gente, los deportes. En este mundo en donde todo está mal, los deportes tienen una organización bárbara. Acabas de ver los juegos a pesar de la política. La política es algo así como un estiércol que se mete en todo. A pesar de la política, ahí tiene los Juegos Olímpicos y todo el mundo mirando eso y estadios llenos de gente, porque a ellos les interesa apiñar a la gente. Antes lo hacían en santuarios, ahí estaban las religiones, y excitar los cerebros. Ahora lo ponen un Santiago Bernabéu, 100.000 tipos diciéndole horrores al árbitro porque no pitó penal. Y eso es lo que les interesa. Bueno, eso vamos después a eso. Son los deportes. El domingo a las 3 de la tarde, si tuvieras mirada de águila, verías Toledo, Madrid, Barcelona, toda España está llena, pero vas por toda Europa, todo el mundo está lleno de estadios. La gente unida físicamente y excitados. Si no están excitados no les interesa nada. Hay que excitarlos de una manera o de otra. Adriano va a levantar la bola. Messi, gol. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol!
Si los seres humanos son incapaces de sacrificar sus deseos individuales por el bien de su especie, no tendrán posibilidades de sobrevivir. Y mis superiores se verán obligados a decidir su extinción. No, espere, por favor. Lo sé todo. Sí, lo sé. Yo la creo, Telly. Sé que dice la verdad. Lo he visto. No es humano, Dios mío. Los encontraremos. Sí, se lo prometo. ¿Me oye? Los encontraremos. Encontraremos. Bienvenidos a una nueva misión de A Solas. Hoy, Georgi Griechka, el cosmonauta soviético que ha estado 3 veces en el espacio, ha venido a nuestro programa para contarnos sus experiencias. Georgi Griechko, legendario cosmonauta soviético, nació el 25 de mayo de 1931 en Leningrado, actual San Petersburgo. En 1955 se graduó en el Instituto de Mecánica de Leningrado, al presentar la tesina en el famoso Buró de Diseño de Korolev, donde después empezó a trabajar. En 1966 se unió a los cosmonautas soviéticos y realizó el curso completo de preparación espacial general. Realizó 3 vuelos espaciales como ingeniero de a bordo. Fue Griechko quien estableció el récord de la URSS y para aquel momento el récord mundial de duración de vuelos espaciales. Griechko es un especialista en estudios de la atmósfera terrestre con métodos espaciales. Como resultado de sus investigaciones científicas y de experimentos únicos realizados en la estación orbital, se desarrolló la hipótesis sobre la estructura fina estratificada de la atmósfera de la Tierra. Los relatos de Griechko sobre cómo se ve la Tierra desde el espacio y sobre que no hay nada igual en el universo inspiraban y siguen inspirando a jóvenes cosmonautas que se preparan para futuros vuelos. En 1985, Griechko se fue del equipo de cosmonautas. Desde 1992 es colaborador científico principal del Instituto de Física de la Atmósfera de la Academia de Ciencias de la Federación de Rusia. Como usted bien dijo, muchas veces comenzamos a valorar lo que no tenemos. Sí, desgraciadamente. Por ahí es por eso que usted se interesa mucho por la Tierra. Ha viajado mucho, ha visto muchos fenómenos distintos que el hombre no puede explicar. ¿Cuál diría que lo ha impresionado particularmente? Por supuesto, las pirámides de México. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, porque imaginarse cómo podían edificar tales construcciones hace miles de años
porque sería difícil ahora para nosotros construir una pirámide con nuestra técnica. ¿Y cómo lo pudieron hacer entonces? Y en Palenque excavaron la pirámide con el sarcófago y el zar, y en la tapadera del sarcófago, lo crea o no lo crea, está dibujado algo que se parece mucho a una nave espacial con cosmonautas. Aunque el Inca tiene los pies descalzos en los pedales. Lo interpretan de maneras diferentes, pero creo que otras interpretaciones son menos convincentes. ¿Y cuál es su interpretación? A mí me interesan estos edificios megalíticos porque son construcciones gigantescas construidas hace unos miles de años. O si tomamos España, por ejemplo, allí también hay megalitos. A mí me interesa mucho porque me interesa lo que no se entiende, quién lo construyó, para qué y cómo. Usted dice que tiene su propio punto de vista, su respuesta a los grandes enigmas. ¿Cómo explica este? Todos han oído hablar de Stonehenge, pero también en Inglaterra está Avebury, Newgrange, que está en Irlanda, en Escocia está Brodgar. Ciertos círculos de piedras, ciertas construcciones, y yo mismo llegué a una conclusión, y es que hace miles de años en la Tierra vivían dos civilizaciones. Nosotros, en aquel tiempo poco desarrollados, y una civilización más desarrollada. ¿Quiénes eran? ¿Atlantes, extraterrestres, hiperbóreos? No lo sé. Pero me parece que hubo un tiempo cuando coexistían simultáneamente dos civilizaciones. La civilización más desarrollada sabía para qué necesitaba estas construcciones megalíticas y nosotros les ayudábamos entonces con la mano de obra. Y resultó que ahora tenemos estos edificios gigantescos y todavía no sabemos para qué. Por ejemplo, en Egipto dicen que la pirámide de Keops era para sepultar a Keops. Pero estuve en otros lugares donde enterraban a los faraones. Allí hay 10 o 15 habitaciones todas cubiertas por la historia de la vida de este faraón. Dónde vivió, cuándo, con quién luchó, qué comió, cuántas esposas tuvo. Y en la pirámide de Keops no se menciona el nombre de Keops. Dicen que allá arriba subieron con mucha dificultad y supuestamente lo encontraron. Pero no enterraban hacia los faraones. Por eso no está claro para qué servían las pirámides y es interesante. ¿Y qué pasó con esa otra civilización? Tengo mi propia hipótesis, pero ¿sabe cómo se dice tengo una opinión pero no estoy de acuerdo con ella? Así que yo también tengo una opinión con la que no estoy de acuerdo. En el universo hay 1.000 millones de estrellas. Cada estrella tiene un promedio de 10 planetas. Resulta que hay millones y millones de planetas y hay muchas civilizaciones en ellas. 1 millón, 100.000. Pero cuando investigas la Tierra como la cuna de la humanidad, resulta que se observan tantas condiciones. La ciencia dice que es una coincidencia. Empiezas a pensar que tal vez alguien a propósito preparó la Tierra para que fuera un planeta cálido y acogedor, para que hubiera lugares para bañarse y para esquiar. Y cuando piensas en todas las condiciones para la existencia de una civilización, incluso la nuestra, entiendes que puede haber 1.000 planetas y solo uno de ellos habitable. Y en Marte, en principio, puede vivir gente. En los satélites de planetas grandes, en principio, también. Pero allí hay hielo, oscuridad, no hay oxígeno. Y nosotros tenemos bosque, campo, mar, río, flores, verduras sabrosas, frutas. Yo creo que hay 1.000 millones de estrellas, 1.000 millones de planetas, pero no hay otro igual al nuestro, tan cálido, acogedor y bonito. Por eso creo que si hace miles de años existía en la Tierra una civilización desarrollada y nosotros en aquel entonces estábamos poco desarrollados, tal vez digamos a millones de años luz, mejor cientos, decenas de años luz, hay unas 10 civilizaciones, 5 civilizaciones. Un círculo de civilizaciones, como decía el conocido autor ruso Yefremov. Pero los planetas que tenían, uno frío, otro caliente, en el tercero no había peces. Y cuando encontraron la Tierra, se convirtió en una estación turística para ellos. México también tiene lugares turísticos conocidos por todo el mundo. Y estas civilizaciones a veces llegan aquí para descansar. Es decir, viven en condiciones duras como los investigadores del Polo en la Antártida, y llegan aquí por un mes para descansar. Y después usted pregunta, ¿qué les pasa? Vuelven a su planeta. O sea, ¿no son nativos de nuestro planeta?
Es una pregunta complicada, porque existe una hipótesis de que ellos nos crearon. Hasta la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Puede ser que aquellas civilizaciones fueran tan desarrolladas que las mirábamos como a dioses y ellos nos crearon a su semejanza. Pregunta usted si somos parientes o no, pues por lo menos parientes lejanos. Nuestro planeta ha sufrido mucho por la actividad del hombre. Usted, como especialista en lo que respecta a la atmósfera, como quien ha tenido la posibilidad de ver la Tierra desde el espacio y como creyente, ¿qué perspectivas ve para nuestro planeta? Si la Tierra pertenece a otras civilizaciones más desarrolladas que la crearon y nos crearon a nosotros y descansan aquí como en un sanatorio y cuando se van, ¿para qué nos crearon? Para que mientras no estén aquí, cuidemos de la Tierra, cultivemos los jardines, mejoremos la fertilidad, adornemos la Tierra con magníficas obras de arte, de arquitectura. Y si creemos a los mayas, eso viene de América Latina, ellos dicen que somos el quinto sol. Es decir, antes de nosotros hubo otras 4 civilizaciones y alguna de ellas fue aniquilada por el diluvio, otra por el fuego del cielo. Y tengo una idea salvaje, que cuando vuelvan aquí los propietarios, los dueños de nuestro planeta, y miran y dicen, ¿pero qué hacen? Cortan los bosques, contaminan la atmósfera, los ríos, los mares, y entonces tomarán una decisión muy simple. Mandarán un diluvio, borrarán a esta civilización que no justificó las esperanzas de salvar la Tierra y empezarán a crear otra. Por eso, ¿qué nos va a pasar? Si seguimos destruyendo la Tierra de la misma manera, ya sabe, el 22 de diciembre de este año llegarán los extraterrestres y será el fin del mundo y nos reemplazarán por una humanidad mejor. Pero todavía tenemos medio año para justificarnos ante los extraterrestres y mostrarles que amamos la Tierra más que a los monstruos. Son distintas las opiniones sobre esa fecha que destacaron los mayas, pero todos coinciden en que ha de ser un momento particular para la humanidad. ¿Usted lo ve como un punto de ajuste de cuentas? Sabe, esta fecha existe no solo en la cultura maya, existe también en India, en fuentes antiguas y en China. ¿Por qué es tan especial esta fecha? Es el día del solsticio de invierno, cuando el sol está en el punto más bajo. ¿Por qué es especial el solsticio de invierno de este año? Ahora se está alineando la conjunción planetaria. Si los planetas están en puntos diferentes respecto a nosotros, su influencia se equilibra, pero cuando se ponen todos en línea y además con dirección hacia el centro de la galaxia, se pueden esperar cataclismos. Si sale hoy por la noche y no hay nubes, ya va a ver cómo 2 planetas bonitos brillan formando una línea. Pero yo creo que después del 22 de diciembre vendrá el 23, y después de este año maya empezará un año nuevo. Pero me gusta la idea del fin del mundo que debe humanizar a la gente. Se considera que procedemos del mono, pero tengo miedo de otra cosa, que nos estemos convirtiendo en el mono. Y este planeta no necesita tales personajes, es demasiado bueno para nosotros. Por eso tenemos que humanizarnos. Alejarnos del mono lo más pronto posible o salvarán a 4.400 personas y aniquilarán al resto. Pensaba que cuando aparezca una amenaza para toda la humanidad se unirá, juntará todos los recursos, las ideas, se limpiará y se enfrentará a la desgracia. Y lo que pasa ahora en la Tierra es al revés, empiezan a salvarse a sí mismos. Ya miles de personas se excavan guaridas, hacen reservas de alimentos. Hasta ante la cara del peligro para todo el planeta, para toda la humanidad, la gente no se une. Viví en la Unión Soviética y me gustaba que allí los intereses comunes predominaban sobre los personales. Y ahora los intereses personales son los más importantes. Pero entonces soy libre y usted no es nadie, no es un ser humano. Puedo borrarle de la faz de la Tierra porque soy libre. Si usted es libre completamente, 100%, entonces yo para usted soy una pieza de ajedrez que puede poner y puede quitar. Ahora esta ideología de este individualismo es más destructivista que un tsunami, que un diluvio universal. Bueno, pero a lo mejor ya cerca del final la humanidad será capaz de entenderlo y cambiar.
Cuanto más cerca, ya estamos muy cerca, porque para humanizarse un día no bastará. El 21 de diciembre ya será tarde, y el 22 de noviembre también puede ser tarde. Usted dijo que no necesariamente debe ser el día 22. Hay que cambiar ahora. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Sí, por supuesto. Quiero vivir hasta los 119. Debe preguntarme, ¿y por qué no hasta 120? Pues para que digan, murió prematuramente. Ahora que estamos tan cerca de responder a las grandes preguntas que la humanidad se ha planteado, ¿cómo puede marcharse sin saber quiénes son? Su hogar es una caja. Su coche es una caja sobre ruedas. Va a trabajar en él. Vuelve a casa en él. Se sienta en su casa mirando fijamente una caja que erosiona su alma a la vez que la caja que conforma su cuerpo inevitablemente se marchita y muere. Después es colocado en la caja definitiva donde se descompondrá. Pensándolo así es bastante deprimente. Pues no lo piense así, sino como un estado temporal de la existencia. Diríjanse directamente hacia la luz. No vuelvan atrás bajo ninguna circunstancia. Cuando entren en la luz notarán que su cuerpo se sumerge en un líquido. Mantengan el aliento. Si notan una sensación de ahogo, irá desapareciendo. Lo que Einstein dijo en realidad es que nada puede acelerar hasta la velocidad de la luz, porque su masa llegaría a ser infinita. Einstein nunca habló de entidades que ya viajaban a la velocidad de la luz o más rápido, a velocidades de taquión. Es cuestión de aprovechar la energía de la luz. Sé que a usted le parecerá una locura. Los humanos carecen de eones para conseguir viajar por la luz. Somos seres multidimensionales. El contenido de la esencia de la Tierra, de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, de nuestro mundo y del universo, es la adherencia a las reglas matemáticas y a las secuencias geométricas que le siguen en su movimiento y construyen la armonía universal. La armonía universal existe porque el alma del universo existe. Por lo tanto, la entelequia del universo es su alma. La definición de que la Tierra y el universo son animados nos lleva a la conclusión general de que el alma del hombre, de la Tierra y del universo es innata, en el sentido de entelequia compartida dentro de la comunidad física universal. En esta pizarra convencional vemos al hombre compuesto de materia y espíritu. En otras palabras, de alma. En un universo que está a su vez compuesto de materia y espíritu. En otras palabras, de alma. Como la materia del alma y el alma del universo son una y la misma, la luz que en su más refinada presentación de colores traiciona su contenido, podemos decir que el alma del hombre es parte del alma del todo. Basándonos en la entelequia de Aristóteles, que en cada caso tiene un doble sentido, es decir, en ocasiones es conocimiento y en ocasiones es el ejercicio del conocimiento, tenemos derecho a suponer que el universo está en un constante estado eterno, que en su totalidad es una dinámica constante, la suma de sus múltiples propiedades y un eterno estado de movimiento que incluye subdivisiones de espacio-tiempo de sus partes. La característica predominante de la luz es su velocidad. Se transmite aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, el alma, cuando sale del cuerpo, puede viajar a esa velocidad.
Pero ¿qué ocurre con alguien que viaja a la velocidad de la luz? Lo primero que ocurre es la suspensión del reloj del tiempo. El alma, a la velocidad a la que viaja, no necesita tener un reloj porque sus manecillas se pararían en el momento de la salida. La eternidad para un alma que viaja es un momento estático. Por lo tanto, el tiempo no existe. Sin embargo, el espacio no existe para el alma, ya que el espacio-tiempo es un estado unificado. Mientras el hombre mediante sus ojos ve imágenes del mundo en 2 dimensiones, como en una fotografía, el alma, que es una onda de luz, ve el entorno en 3 o más dimensiones. La luz del alma, con todas sus propiedades y variedades de luz clásica, es una mezcla de ondas con diferentes longitudes de onda. Si las separamos con un prisma, podemos confirmar que la roja tiene mayor longitud de onda que la naranja. La naranja tiene más longitud de onda que la amarilla, y sigue disminuyendo hasta llegar a la violeta. Lo que hace que los colores sean diferentes es la longitud de onda, y lo que el alma contiene como materia cualitativa, que incluye el amor, el mal, el odio y cada nivel de comportamiento, se determina por su longitud de onda. Esto nos induce a pensar en cómo el alma de cada individuo tiene un color uniforme que le aporta su identidad. Si la luz del alma tiene una mayor longitud de onda que el rojo, se denomina infrarrojo y es invisible al ojo. Si por otra parte se convierte en ultravioleta con una longitud de onda muy pequeña, de nuevo se hace invisible. Esta es la razón por la que el fenómeno se observa a través de la psicometría mediante instrumentos especiales. En ocasiones el alma se puede ver claramente, en otras solo un poco y en otras nada en absoluto. El electrón, que posee un peso infinitesimal cuando se emplea propulsión técnica en reactores nucleares para comparar su velocidad con la de la luz, se carga con un peso adicional, que a una distancia de aproximadamente 3 kilómetros pesa 40.000 veces más que lo que pesaba al principio. Ocurre lo mismo con todas las demás partículas, excepto con la luz. El estado constante de la luz confirma el estado constante del alma. El otro mundo, que es el mundo del alma, es un entorno en el que los impactos espacio-tiempo y gravitacionales crean un entorno diferente en relación a la velocidad de la luz a la que viaja el alma. Crean un entorno de otro universo. De un universo con leyes totalmente diferentes a las leyes de la naturaleza familiar del mundo. De un universo que, mientras es otro universo, está dentro del universo familiar. Y por extraño que parezca, el universo de las almas puede que esté situado cerca de nosotros, al lado de nosotros, en el espacio que vivimos cada día. Los hilos cósmicos son objetos que se asemejan a las cuerdas de un arpa. Poseen gran longitud, pero tienen una estrecha sección transversa y absorben el impacto de enormes fuerzas de atracción de varios millones de toneladas. Según la teoría de la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz, y según Aristóteles, el alma es luz. Por lo tanto, tenemos el derecho de pensar que el alma tiene la propiedad de viajar como un rayo de sol a la velocidad de la luz. Del mismo modo, tenemos el derecho de pensar que el alma es una suma de fotones. Estos fotones pueden penetrar en la pequeña sección transversa de un hilo cósmico y viajar en sus grietas. En el lenguaje de los astrofísicos, un hilo cósmico o un túnel cósmico es un delicado tubo de espacio-tiempo que puede conectar 2 regiones del universo que están separadas por una gran distancia. Stephen Hawking dice que en el futuro alguien podría descubrir un túnel cósmico que conduce desde un punto del sistema solar, digamos la Tierra, a otro punto, digamos Alfa Centauro. La sorpresa que nos espera es que mientras la Tierra se encuentra a una distancia de 30 trillones de kilómetros de Alfa Centauro, la distancia en el túnel cósmico sería de tan solo unos pocos millones de kilómetros.
En esta pizarra que vemos, en una tabla hipotética, la Tierra se conecta con Alfa Centauro mediante un túnel cósmico. Si suponemos que un hombre murió en la Tierra y su alma cayó en un túnel cósmico, esa alma llegaría a Alfa Centauro a través del túnel cósmico. Esa alma llegaría a Alfa Centauro en el mismo instante que su cuerpo muere. Incluso puede que un poco antes, mientras que en condiciones normales necesitaría aproximadamente 4 años luz. Si esto ocurre, concluimos que la magnitud caótica del universo, si se compara con las propiedades de movimiento del alma, no es real, sino ficticia. En otras palabras, el alma y el universo son dos poderes equivalentes que en su totalidad producen la eternidad estática en el espacio-tiempo. Por lo tanto, el universo es el lugar en el que habita el alma. Si Dios creó el universo, que para el ojo y percepción humana es infinito, en realidad este universo tiene una magnitud para el alma humana que es igual que la percepción del espacio que el alma tiene y en la que se mueve. Aristóteles dice que el alma es un número que se mueve por sí mismo. Es decir, que cada alma es una sustancia individual potencialmente autónoma, con un valor de contenido concreto. Puede que su número exprese su esencia en su existencia, tanto si es impar, positiva, negativa, compuesta o simple. Posiblemente a cada alma humana o incluso a cada ser le corresponda un túnel cósmico que les conducirá a su paraíso o infierno personal. Es posible que en el universo las intersecciones de los túneles cósmicos con agujeros negros y trampas, las estaciones terminales de luz u oscuridad correspondan a estas almas humanas. Si es posible que exista lo que las escrituras llaman el paraíso o el infierno, entonces creemos que lo que hemos descubierto, la definición de la entelequia del universo, que no es la relación total del alma del todo y el monad divino, sino que es, al mismo tiempo, la finalidad de la existencia del alma individual, que constituye la existencia última para Aristóteles, no solo como un número, sino como el contenido de un número. La definición aceptada del agujero negro es que una serie de puntos del espacio-tiempo tienen una gravedad extraordinaria, por lo que nada se les puede escapar, ni siquiera la luz. Los límites de un agujero negro están formados por caminos del espacio-tiempo, de rayos de luz, que no consiguen escapar del agujero negro y dan vueltas sobre él justo en su perímetro. Precisamente porque la luz que un cuerpo puede transmitir todavía no alcanza el ojo del observador de la Tierra, debido a la extrema gravedad del cuerpo que atrae la luz hacia atrás, el observador terrestre no ve nada más que espacio donde se encuentra el cuerpo gravitacional. En una conferencia de astrofísica en la Academia de Atenas en 2002, anoté lo siguiente. Miller hablaba de un agujero central en la galaxia que no se encuentra justo en el centro, sino que sigue un extraño movimiento alrededor del centro. Este movimiento difiere del movimiento de Boulder y para entenderlo se requiere un mayor estudio del mismo. Entonces, en algún lugar en el centro de nuestra galaxia hay un enorme agujero negro central, según dice la ciencia en la actualidad. Creo que tenemos derecho a suponer que un túnel cósmico que comienza en la Tierra y termina en la apertura de un gigante agujero negro en el centro de nuestra galaxia, a unos 50.000 años luz de distancia aproximadamente, puede permitir que un fuerte paquete solar, perteneciente a algún alma terrenal, se deslice por sus grietas y anule la vertiginosa distancia entre la Tierra y el centro de nuestra galaxia. Nunca pensé en este final. ¿Final? No, el viaje no concluye aquí. La muerte es solo otro sendero que recorreremos todos. El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces cuando se ve la blanca orilla.
y más allá. Antes del coma siempre había estado muy seguro de cómo interactuaban la mente y el cerebro, y estaba muy claro en ese terreno que era el cerebro el que te daba la conciencia y demás, y que cuando el cerebro muere, la mente, el alma y la conciencia se van con él. Estaba claro. Ahora, después de pasar por el coma, puedo asegurarte que eso es completamente incorrecto y que la mente y la conciencia no dependen del cerebro. Entonces apareció una melodía envolvente, una música brillante que empezó a girar frente a mí. Una melodía muy bella comparada con el martilleo sordo que había escuchado durante eones. Giró una y otra vez a mi alrededor, iluminándolo todo. Esta es la parte más impactante y difícil de explicar, como si me hubiesen quitado un antifaz y la realidad allí fuese mucho más viva, real, interactiva y fresca que cualquier otra que hubiera conocido en esta existencia terrenal. Puedo decirte que el tiempo allí es totalmente diferente a nuestro concepto. Eso dificultó entender mis recuerdos porque nosotros tendemos a secuenciar las cosas. A mi lado, en el ala de la mariposa, había una mujer muy bella. Nunca me dijo una palabra, solo me miraba y sus pensamientos se introdujeron en mi mente. Cosas como, eres un ser amado y apreciado, no hay nada que puedas hacer mal, no tienes nada de qué preocuparte, te cuidaremos. Nothing to worry about. You will be taken care of. One thing that has emerged from my experience and from very rigorous... Una de las cosas que han surgido de mi experiencia y de los muy rigurosos análisis a los que se ha sometido durante años, hablando con colegas que respeto en el campo de la neurociencia, es que la conciencia fuera del cerebro es un hecho. Es un hecho establecido. Por supuesto fue duro para mí aceptarlo, habiendo sido durante décadas un materialista que repartía tarjetas profesionales. Fue muy difícil aceptar que hay un alma, una conciencia que no depende del cerebro. Esto es lo que pienso como científico, que investigar la mecánica cuántica, y esto lo detallo en mi libro, sería en gran parte una pista decisiva. Nos demuestra que ahí fuera ocurre algo en relación a la conciencia que nuestros modelos primitivos no contemplan. Es mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. De eso vengo, porque mi experiencia me demostró muy claramente que nuestra increíblemente poderosa conciencia se expande mucho más allá de la existencia terrenal, donde está atrapada y que empieza a emerger en el momento en que te libras del mecanismo filtrante del cerebro. Mucha gente se ha acercado y me ha dicho, vaya, hay que ser muy valiente para hacer esto. Puedo decirte que no hace falta ningún valor, simplemente es extraordinario ser consciente de ello. Prestadle atención porque el asunto es mucho más profundo de lo que nos gustaría pensar. Es absolutamente maravilloso saberlo. Creo que va a cambiar este mundo de formas maravillosas, pero para ello, en gran parte, hay que intentar ensanchar las barreras de la ciencia y de lo que aceptamos para acercarnos a la verdad. Tengo la esperanza de que la ciencia y la espiritualidad se unirán, irán de la mano y avanzarán juntas para conseguir respuestas, para ayudar a que la gente entienda la verdadera naturaleza de nuestra existencia.
Desde el nacimiento de las primeras civilizaciones, los hombres situaron en el cielo la morada de sus dioses. Venían desde las alturas, quién sabe si desde las estrellas. Somos la propia respuesta a nuestra existencia, el eslabón perdido en la ciencia y la evolución. La herencia del pasado alimenta cada creencia con el nombre de un dios diferente a cada religión. La gente no quiere afrontar la muerte ni la ausencia de un paraíso en el más allá donde obtener perdón. La desesperación del ser humano nubla su conciencia y hace que la fe sea el camino de la salvación. La creación solo es una suposición sin pruebas, como Adán y Eva es solo una interpretación. El Génesis se extrajo de escrituras de Sumeria y nuestro origen solo es fruto de una manipulación. Sufrimos la invasión a la tierra, estuvieron aquí antes de que el Homo sapiens sufriera una alteración. Dotados de sabiduría por los Anunnaki, ubicaron los planetas y cada constelación. Cuando la tecnología no existía miles de años atrás, intervenciones de cirugía cerebral, maquinaria de precisión cortó cada piedra en Gizeh. 3 pirámides representando el cinturón de Orión. Desde Oriente al Imperio Maya conocían la predicción. Desde un eclipse, una estrella distante, una alineación. Vivimos engañados si hay vida en el exterior, donde la ocultación es el motor de la conspiración. Es la huella de los dioses del pasado, la historia perdida que los años han enterrado. No estamos solos, hay evidencia en la tierra, alguien nos ha visitado dejando un legado. Es la huella de los dioses del pasado, dogmas y creencias que la humanidad ha arraigado. La ciencia busca respuesta a nuestra existencia, dentro de nuestro ADN codificado. En las más diversas culturas existen cientos de mitos similares sobre una inundación universal que acabó con una avanzada civilización planetaria. Todo lo que crees se pudre, construyó el camino. Enigmas de la creación, a dónde vamos, de dónde venimos. No nacimos desnudos en campo inhóspito, tenemos un papel escrito dentro del plan cósmico. El eslabón terrestre, el rostro de Sidonea, las 7 dimensiones, la expansión de la Pangea. Vivimos en la espalda de un reptil mientras bucea. Venidos del más allá, aterrizan en tu azotea. Vimos un fragmento de la peli, creamos el resto antes de los grandes glaciares. La vida es esto, es la creación y sus teorías. La tierra y su censura nos condena siempre en las noches frías. La vida y sus orígenes, los restos de Atapuerca, las cabezas gigantes que dejaron los olmecas. Centrados en lo que nos dice el profesor de historia y olvidamos los siglos atrás, esconden Lemuria. El sol salía por donde hoy se pone, escritos de Platón que tus teorías descompone. La Atlántida se hunde, hemos visto su paisaje, las líneas de Nazca y sus pistas de aterrizaje. El mito del Dorado, ciudades en el olvido. Los hijos del Edén son los hechos que yo concibo, con los ojos vendados en busca de la reacción. Es la huella de los dioses culpables de la creación.